Saludos internautas. Hoy día la mecánica cuántica está en boca de todos los físicos, y su desarrollo en los últimos años hace suponer que se convertirá en la teoría del todo en el futuro. Pero ¿qué es la mecánica cuántica de la que hablan todos? ¿Y cómo explicarla en un lenguaje que se pueda entender? Hoy te aseguro que vas a entender la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el mundo a escala de los átomos y sus partículas subatómicas. Los átomos son las estructuras de las que están compuestas todas las cosas y son tan pequeños que no los podemos ver a simple vista, aunque en el último siglo hemos descubierto que el átomo se compone de partículas más pequeñas subatómicas que actúan de forma muy extraña e impredecible. Bienvenido a la mecánica cuántica. Una física que casi nadie entiende, pero que tú vas a entender hoy. Al menos eso espero. La física clásica es intuitiva, y los fenómenos a escala macroscópica que es nuestro mundo cotidiano se pueden predecir usando las leyes de Newton y Einstein. Si dejas caer un vaso de cristal, sabemos que caerá al suelo y se romperá. Nos han enseñado la física clásica y la hemos experimentado desde niños. Pero para la física cuántica, también llamada mecánica cuántica, eso no funciona y ahora lo explicaremos. A finales del siglo XIX, muchos científicos creían que estaba todo inventado. La física de Newton funcionaba muy bien para describir los cuerpos celestes. Vivíamos en un universo determinista que se podía predecir con facilidad mediante ecuaciones. De otra manera, el científico James Clerk Maxwell realizó su teoría clásica al unificar la electricidad, el magnetismo y la luz. Eran todo parte de un mismo fenómeno. La luz solo era un fenómeno ondulatorio donde se propagaban los fenómenos electromagnéticos. Los secretos de la física quedaban resueltos. Sabiendo la posición de cualquier partícula en el universo, era posible predecir cualquier evento. Eso cambió en el año 1900, cuando Max Planck intentaba resolver el problema que presentaban algunos cuerpos al irradiar o recibir el calor. En el electromagnetismo clásico, se supone que un cuerpo debería emitir la luz en varias longitudes de onda y seguir su cambio de frecuencias hasta el infinito, conforme se calienta o se enfría. Sin embargo, esto no sucedía en la práctica. Había un límite en los resultados experimentales. Max Planck, sin abandonar la física clásica, llamó a este fenómeno la catástrofe ultravioleta. Para remediar este error, pensó que la energía que emiten o absorben los cuerpos no era continua, sino que se emitía en paquetes de información llamado cuantos o quantum. En ese momento Max Planck no lo supo, pero había descubierto la física cuántica. La luz era emitida y absorbida por unidades indivisibles de información que más adelante llamó constante de Planck. Es una proporción entre la energía de un fotón y su frecuencia electromagnética ondulatoria. Luego llegó Albert Einstein y se inspiró en Planck para demostrar que la luz se basa en paquetes de energía llamado cuantos, en el llamado efecto fotoeléctrico con el que ganó el Nobel. Incluso Niels Bohr obtuvo también el Nobel al inspirarse en el trabajo de Planck. Bohr planteó que los electrones de un átomo daban vueltas alrededor y podían ir de una órbita a otra. Al hacerlo emitían fotones que producían distintos niveles de energía cuántica. El átomo era un sistema solar en miniatura que se podía predecir. Eso era extraordinario. Pero los átomos y sus partículas subatómicas no son un sistema solar, y eso lo fuimos descubriendo conforme se desarrollaba la mecánica cuántica. Descubrimos un montón de partículas subatómicas. Además de los electrones y protones, existían otras como por ejemplo, dentro de los protones están los quarks y gluones, partículas elementales que ya no se pueden dividir. Era evidente que había un mundo lleno de partículas, unas partículas que no eran bolitas dando vueltas, ni siquiera tienen una forma definida y pueden estar en cualquier lugar de forma aproximada imposible de predecir. Y aquí es cuando llegamos al lío. Al estudiar la naturaleza de los fenómenos cuánticos, Louis Victor de Broglie, en 1924, propuso que toda partícula tenía una dualidad de onda-partícula. Esto se demostró más adelante en el experimento de la doble rendija.
estudiando la luz y su extraña naturaleza, que se puede cambiar entre onda y partícula. En una pared de 2 rendijas, los fotones pueden comportarse como ondas en la pared, pero si ponemos un detector para que nos diga por dónde pasaron los fotones, se comportarán como partículas. Este experimento se puede realizar con neutrones, protones y electrones, y los resultados son similares, lo que quiere decir que la naturaleza ondulatoria de una partícula colapsa al observarla en un solo estado. ¿La partícula está en todas partes? ¿Y por qué cambia al observarla? Una de las hipótesis que existen es que nosotros, por el simple hecho de observar, interactuamos con el mundo cuántico. A modo de ejemplo, nosotros vemos el mundo tal y como es porque existen unas partículas portadoras llamadas fotones que rebotan en los objetos y tus ojos las reciben. Si no fuera por esas partículas de luz, no podríamos ver nada de lo que nos rodea. Los objetos que vemos suelen ser grandes, pero ¿qué pasaría si en vez de objetos viéramos un electrón? Pues pasaría que los fotones al rebotar en el electrón le provocaría una perturbación. En objetos grandes, cuando rebotan los fotones, no apreciamos alteraciones, debido a que las partículas subatómicas contienen una mínima cantidad de energía. Los objetos macroscópicos están compuestos de millones de átomos y partículas subatómicas. Sería necesario que trillones de partículas se pusieran de acuerdo para ver fenómenos cuánticos en nuestra vida cotidiana. Pero las partículas subatómicas son tan livianas que cualquier acción contra ellas las perturba, incluso nuestras mediciones a través de los fotones de luz. Lo que quiere decir que en el mundo de lo más pequeño no podemos predecir nada, ya que todo está sujeto a continuas alteraciones. Lo que haga una partícula afecta a millones, incluso los posibles observadores que hubiera. Por lo tanto, en la mecánica cuántica solo podemos hablar de probabilidades. No podemos predecir con seguridad dónde estará exactamente una partícula subatómica como un electrón. Es lo que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. Para resolver este enigma, usamos la ecuación de Schrödinger, que determina dónde se encuentra, por ejemplo, un electrón como onda en el modelo de Bohr. Pero una onda puede abarcar muchos lugares. Cuando la miramos, la encontramos en cualquiera de esos lugares determinada por la ecuación. Esto va en contra de nuestra lógica intuitiva, y para resolver el problema, los científicos lo resolvieron en una conferencia histórica en 1927, en donde acudieron científicos de la talla de Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Arthur Compton y Marie Curie, en lo que hoy se conoce como interpretación de Copenhague. Se basa en que los sistemas físicos cuánticos generalmente no tienen propiedades definidas y están en una especie de limbo en el tiempo antes de ser medidos. El acto de medir condiciona el sistema y colapsa la función de onda. Esta dualidad de onda-partícula ha desarrollado multitud de ideas y teorías conforme se ha desarrollado la mecánica cuántica. Existe también la posibilidad de que las partículas subatómicas no sean ni partículas ni ondas, sino que se trate de otra cosa, y que depende del experimento puedan ser observadas de una manera o de otra. Y ahora vamos a liarla todavía más. El extraño comportamiento del mundo cuántico predice que la realidad se desdobla en varias posibilidades, y lo hace continuamente. Nuestros átomos y partículas subatómicas deberían estar en un limbo hasta que alguien nos observa y colapsa en un solo estado. Entonces, ¿nosotros dónde estamos exactamente? Las hipótesis teóricas cuánticas, en la búsqueda de una teoría unificada, proponen incluso que nuestra realidad está formada por cuerdas de 10 dimensiones en múltiples universos paralelos, donde no existen hechos objetivos a nivel cuántico. Y ahora me diréis, ¿cuál es el mundo real? ¿Se rige por la física clásica o la cuántica? La física clásica de Newton y Einstein predice muy bien los objetos grandes con una estimación muy cercana al 100% y un margen de error mínimo. Pero no deja de ser eso, una estimación. Nuestra realidad es cuántica. Si no se os ha derretido el cerebro al llegar hasta aquí es que lo habéis entendido. A la física cuántica le debemos muchas aplicaciones prácticas, como el uso del transistor, los láseres y la fibra óptica. Usamos la cuántica en medicina, como la resonancia magnética. Incluso se están desarrollando ordenadores cuánticos y multitud de aplicaciones en nanotecnología. La cuántica forma cada vez más parte de nuestras vidas. Dominando la cuántica,
podremos lograr cosas increíbles, como incluso transformar la materia, que los objetos adquieran formas imposibles en cualquier momento, pasando por la levitación, incluso la teletransportación. ¡Un abrazo cósmico a todos!